días. Les habla Jesús Capcha Carvajal, presidente del Instituto Contabilidad y Desarrollo del Perú. Nuestra entidad ha sido designada Partner in Learning de ICAE, Instituto Inglés y Galés de Contadores Públicos. Y estamos en esta ocasión reunidos con Thierry Yuan. Bienvenido, Thierry, a Perú. Thierry es consultor de ICAE para programas de formación y certificación internacional en IF. Vamos a conocer acerca de estos programas a nivel mundial y el proyecto que ya estamos impulsando en Perú, porque ya se llevó a cabo un primer grupo de formación y certificación internacional en IF. Thierry, bienvenido a Perú y estamos escuchando. Gracias, Jesús, gracias. Primera vez que yo vengo a Perú para el desarrollo de comercial. Hemos visto con Erika hoy que Latinoamérica en general ha pasado las IFRS en todos los países de Latinoamérica, con más o menos tiempo o retraso dependiendo del país. Pero digamos que aquí en Perú, como se decidió que las IFRS iba a ser tomada en 2012, es una gran oportunidad que tenemos para poder justificar y formar y certificar profesionales en las normas internacionales de información financiera. Lo más importante de todo es, tenemos que entender que tenemos dos tipos de formación, tres. La primera, que es la IFRS Full, la segunda, que es IFRS para las pymes, y la tercera, que vendrá en un momento más largo, que sería las IFRS para el sector público. Eso conviene muchos cambios, entonces tomará su tiempo. Pero ahora mismo es tan importante que los profesionales sean certificados. El mundo económico está cambiando, se ve ahora mismo en todos los países del mundo, crisis económicas, desarrollo por otro lado. Vemos el desarrollo económico de lo que es Latinoamérica y Perú en particular, el posicionamiento de Perú a nivel mundial, el reconocimiento, la apertura de Perú hacia Asia, hace que más y más contadores tendrán que ser certificados. Pero no solamente, y ahí entro en nuestra discusión, que aparte de los profesionales, la población interesante para ser certificados son los estudiantes de contabilidad, que podrían tener una certificación internacional rápidamente para poder entrar en el mercado laboral con una formación suficiente. Cuando nos decidimos de hacer este acuerdo, convenio con ICODE, es porque hemos visto en ICODE un partner que entendía la intención de desarrollar estas certificaciones. Son normas, son complicadas, hay que estudiarlas, pero además dar una visión mundial. Y como la empresa peruana que entran o con partner en Latinoamérica o bien que trabajen con Asia o con Europa, tienen que presentar la información financiera a nivel internacional. Y eso es una buena cosa. Sí, Thierry, nosotros, la verdad, como ICODE, también nos hemos sentido muy complacidos de que ICAE haya designado a esta entidad como Partner in Learning. Estamos en una competencia global, no solamente a nivel profesional, como muy bien dices, incluso a nivel de estudiantes. Cuando éramos estudiantes, nuestros padres nos decían que nos preparemos bien porque teníamos que competir con contadores del país. Ahora los estudiantes tienen un doble reto, tienen que competir en una especie de campeonato mundial. Y eso implica tener competencias globales y precisamente ICAE lo que busca a través de programas de formación y certificación es darles una nota mundial, una certificación de carácter mundial. Cuéntanos, a nivel de, digamos, de estudiantes, muchos se preguntarán si hay requisitos para llevar adelante un programa de certificación, si hay que ser egresado, bachiller o todavía titulado, ya que nos planteas que los estudiantes también pueden certificarse. ¿Cuál es la experiencia en otros países? La nuestra experiencia en los países a nivel de universidad o business school son los estudiantes de posgrado, que ya tienen una cierta formación, digamos, a nivel contable.
de contaduría. Pero no solamente, y ahí entro. La experiencia nuestra nos demuestra que los estudiantes que hacen diplomado, por ejemplo, diplomado de contaduría o diplomado de IFRS, estos son la mayoría de nuestros estudiantes que tendrían que ser certificados. Es decir, adjuntar al diplomado una certificación internacional. Eso es una cosa. Pero si seguimos hablando a nivel de los estudiantes, yo diría que todos los estudiantes que están haciendo, por ejemplo, lo que se llama el MBA, el famoso Master in Business Administration, tendrían que entender lo que son las normas. Porque al fin y al cabo son ellos que se van a encontrar siendo administrativo o ejecutivo de administración enfrente de entender cuáles son estas normas internacionales. Y yo diría más adelante que sean los estudiantes de marketing, porque tienen que entender cuáles son estas normas, los ingenieros, cualquier. Es decir, de manera transversal. Transversal totalmente. Profesionales, que tengan que ver con la actividad de los Sí, porque al fin y al cabo, cuando ellos tienen que presentar un presupuesto para tener proveedores, para tener compradores, clientes, y tienen que saber leer esas informaciones financieras. Y ahí tocamos un tema muy interesante, Jerry. Normalmente cuando se habla de contabilidad, otros profesionales, incluso los propios contadores, ven a la contabilidad como algo técnico, algo complejo y lógicamente difícil de aprender. Entonces yo quiero justamente tocar el tema de cuál es el enfoque de formación que tiene ICAE, porque la certificación es una certificación reconocida a nivel mundial. Evidentemente ICAE es una de las instituciones líder en realidad en estos procesos de certificación, pero a nivel de formación ese concepto, ese estigma de que la contabilidad es compleja y por lo tanto otros profesionales que serían difíciles de aprender, digamos que ICAE lo afronta con un enfoque llamado formación basada en principios, es decir, las MIF enseñadas pero con un enfoque en principios. Eso es. ¿Cómo empezar? Antes de todo hay que comprender una cosa muy importante para que seamos claros. El ICAE nació en 1880. Es decir, que uno de los institutos de contadores más antiguos del mundo. Bien. El ICAE, para decirles, para el mundo de la contabilidad, de la contaduría, los presidentes fundadores fueran todos los fundadores de lo que llamamos ahora las Big Four, que son Price, se llamaban los presidentes, el señor Price, el señor Ernst, el señor Young, etc. De los Big Four. Bien. Dicho eso, el ICAE como entidad certificadora no da cursos. No se puede ser juzgar de partido. Entonces, en este caso, nosotros damos un curso a una tercera entidad, que sea como el ICODE, en parte el curso, pero la certificación, es decir, el examen, se hace debajo de la norma de ICAE. Una palabra muy importante, y sé que los estudiantes, pero también los profesionales no lo van a entender. La certificación como certificación internacional es muy difícil. El examen de 2 horas es muy difícil porque es un examen de 2 horas con 60 preguntas, lo que significa que hay 2 minutos por preguntas para responder. Siempre pregunta múltiple respuesta A, B, C o D. Pero para mí y para el ICAE lo más importante el mensaje es lo siguiente: por favor, estudiar, porque no es fácil, pero tampoco es fácil de obtener una certificación internacional reconocida. De clase mundial. De clase mundial. Así que, por favor, entrenarse, estudiar, y el día que sois listos para pasar los exámenes, sean listos y se pongan a reflexionar rápidamente, pero con este espíritu técnico. Exacto. Y bueno, ahí vamos a tener siempre el apoyo de ICODE para llevar adelante estos procesos de certificación y en español, que es prácticamente lo que se ha permitido a través de este convenio entre ICAE y ICODE, que el examen se hace en forma presencial, en español, y ya se hizo un primer grupo en Perú. Hemos incluso programado el segundo grupo para el 19 de abril de 2013, y previamente habrá esos cursos de preexamen
que, como bien ha señalado, ICODE lo va a desarrollar con un enfoque en principios que es lo que se está predominando a partir del propio trabajo de IASB o IFRS en el mundo. Por supuesto. Y la IFRS sigue evolucionando. Así es. Entonces no es que en un día pasas un examen y eres certificado, no. La meta es la siguiente. La evolución de la contabilidad a nivel mundial hace que los estudiantes, los contadores, los profesionales, tienen que seguir aprendiendo, ponerse al día. Y nosotros, como instituto, ponemos al día cada vez más las IFRS, los cambios, la aceptación. Perfecto. Y una última pregunta, Terry. ¿Cada qué tiempo se recertificarían aquellos contadores o incluso hemos visto que estudiantes que ya se encuentran certificados? Luego de la certificación, ¿cada qué tiempo en promedio viene un proceso de recertificación? Eso es a la voluntad del propio candidato, cliente, pero candidatos, estudiante, contador. No hay un límite. No hay un límite. Pero podríamos hablar de 2 o 3 años. Sí, yo diría que la media sería de 2 o 3 años para retomar un examen. Exacto. Solo un examen con las nuevas normas. Pero también hay otra cosa que nosotros hemos puesto en marcha y que es un poquito más difícil a nivel internacional, es que tenemos un diplomado internacional en IFRS. Pero este diplomado, como bien dicho, internacional, tiene que ser tomado en inglés y conlleva 6 meses de estudio, con 3 pruebas más una final. Pero es muy complicado. Claro, y bueno, pero interesante. Seguramente, y con, digamos, la dificultad del idioma que en realidad los profesionales también Por supuesto. están afrontando ese reto de manejar los idiomas, el manejo de informática, entre otros. Muy bien, Terry, bueno, te agradecemos nuevamente, bienvenido a Perú. Perú es un mercado de oportunidades inmenso, está de cara al Pacífico. Por supuesto. Realmente es un escenario muy importante y los contadores tenemos que entender que no solamente competimos con contadores peruanos, en realidad hay una competencia global en Perú y el ICAE justamente permite esa diferenciación para quienes se preparen y puedan dar el examen de certificación. Muchas gracias. Gracias por recibirme, gracias por esta oportunidad y el ICAE está muy orgulloso de haber firmado un convenio con vosotros y os da enhorabuena para el futuro. Gracias. Gracias, ICAE. Buenos días.